Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la vida y las preguntas de la Biblia. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día y vamos inmediatamente a nuestra redacción. Recibimos la siguiente pregunta. Pastor, me queda claro que el mensaje de las buenas nuevas y la importancia de recibir a Jesucristo como Salvador y Señor, pero no quiero ir a la iglesia por muchas razones. Por eso le pregunto, ¿puede uno ser cristiano y nunca ir a la iglesia? Le agradezco sus atenciones. Mi nombre es Manuela Bautista del puerto de Veracruz. Muy bien, estimada hermana, te agradezco tu pregunta y te daré cabal respuesta a tu inquietud, a esa pregunta, pero creo que es importante para entender la pregunta. Primero debemos de definir los términos para asegurarnos o para asegurarme yo que te estoy contestando la pregunta apropiada. Entonces, la pregunta que tú me haces, ¿puede uno ser cristiano y nunca ir a la iglesia? O yo te la voy a reformular, más o menos es lo que quiere decir. ¿Deja uno de ser cristiano por el hecho de no ir o asistir a la iglesia? Entonces, la respuesta es un absolutamente no. No, porque uno no tiene que ir a la iglesia para poder ser cristiano. Entonces, la pregunta que tú me haces, ¿puede un cristiano ser cristiano y no ir a la iglesia? La respuesta es sí. Un cristiano puede ser cristiano aun aunque no vaya a la iglesia. Pero déjame definirte para explicarlo con más precisión. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es toda persona que cree que recibe el mensaje de las buenas nuevas, y ese mensaje consiste en recibir el amor de Dios por medio de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. El justo por los injustos. Él vino a morir por los pecadores. Y uno reconoce, el cristiano reconoce o la persona reconoce la condición pecadora en la cual se tiene. Y esa condición de pecado nos sentencia a la muerte, a la separación de Dios. Y que uno como pecador no puede uno hacer absolutamente nada, porque no podemos ser salvos por nosotros mismos. Porque toda buena obra ante los ojos del Padre, ante los ojos de Dios, para ser salvo, son como trapos de inmundicia que no sirven para nada. Y que la única manera de ser salvos es aceptar el sacrificio que realizó Jesucristo por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El justo por los injustos. Y que su sangre nos limpia de todo pecado. Y cuando digo de todo, es de todo pecado. Y para que eso se haga efectivo, lo debe uno de confesar primero con la boca, creerlo con el corazón, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y la salvación es por gracia, no por obras humanas que nosotros podamos realizar. Entonces, para convertirse en cristiano, uno descansa en la obra que realizó nuestro amado Señor en la cruz. A nosotros no nos costó absolutamente nada, porque ese precio o ese alto precio lo pagó Jesucristo con su propia vida. Por eso podemos decir, por gracia es que somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Y toda la gloria se la lleve Dios. Y para recibir a Cristo y ser salvos, no se necesita ningún rito, ni ritual, aunque en algunas iglesias tienen clases para una mejor comprensión de este acto de fe, por un pastor o por un líder o por una persona preparada. Y así es como la persona, por la obra del Espíritu Santo, en lo que hizo Jesús en el Calvario, es nacida de nuevo. A partir de ahí, la persona se le considera cristiano o cristiana.
Y como la salvación es eterna y es por gracia, la salvación está asegurada. La persona no puede perder esa salvación por no asistir a la iglesia. Porque pensar que la salvación se pierde por no asistir a la iglesia es pensar que la salvación se gana por buenas obras. Y el tema de la salvación no es así. El tema de la gracia es por gracia. Porque entonces estamos reduciendo la salvación a actos buenos de obras buenas, que determinan si uno es salvo o no es uno salvo. Y esto no es así. Esto es por gracia. Lo que acabo de decir no significa que uno no debería ir a la iglesia o que no es necesario ir a la iglesia. Eso no estoy diciendo, sino simplemente estoy contestando a la pregunta que nos hace esta amada del puerto de Veracruz. La pregunta debe ser considerada de la siguiente manera. ¿Es la voluntad de Dios que el creyente o el cristiano o la cristiana vaya a la iglesia? Entonces la respuesta es terminantemente sí. Es voluntad del Padre Celestial que vayamos a congregarnos, que vayamos a una iglesia local. Es la voluntad de Dios, es el deseo y el mejor anhelo que el plan que Dios tiene para cada creyente, hija o hijo. Todo aquel o toda aquella que se llama cristiano o cristiana debe de asistir a una iglesia. En la Biblia existen más de 70 escrituras y mandatos en el Nuevo Testamento de la importancia que tiene que cada cristiano, que cada creyente asista a la iglesia. Como, por ejemplo, el llamamiento de estimularnos los unos a los otros, el exhortarnos los unos a los otros, el servir por amor, de orar los unos por los otros, el partimiento del pan, la participación de la cena del Señor, el hecho de llorar con los que lloran, el hecho de gozarse con los que se gozan. Estos mandatos de unos por otros solamente pueden efectuarse o cumplirse cuando estamos conectados en el cuerpo de Jesucristo dentro del contexto de una iglesia local. De otra manera no podríamos cumplir estos mandatos que la Escritura nos habla. Pero quizá de una forma más clara, más precisa, es cuando la Escritura se refiere al tema de congregarnos en Hebreos 10, 24 y 25. Lo voy a leer textualmente. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No se puede estimular al amor, a las buenas obras, el exhortarnos los unos a los otros, si no nos reunimos. Y dice en el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El consejo bíblico es claro. Es el deseo de Dios que nos congreguemos. Y es la responsabilidad para con Dios de cada creyente, de cada cristiano, de congregarnos en una iglesia local. El cristiano que no se está congregando está rechazando el cuerpo de Cristo. No es normal no congregarse. Y desafortunadamente hay mucho cristiano o cristiana que no se congregan. Yo no estoy diciendo que no hayan recibido a Jesús. Bueno, eso ya no es cuestión mía, es cuestión del Espíritu Santo y de la persona. Pero si verdaderamente son cristianos y no se congregan, pues algo no está bien, algo no está correcto. Y eso no le agrada a Dios. Porque Dios dio su vida en la cruz por ellos, por ti, por mí, por todos. Dios no escatimó absolutamente nada. Dios nos amó tanto que entregó a su único hijo. Él sí verdaderamente es santo, puro. Entonces, si no estoy yendo, no estoy entendiendo el mensaje de las buenas nuevas realmente. Estás herido, estás enfermo, algo no está bien, algo no está correcto. No es correcto no asistir a la iglesia. Es como si yo desconectara mi dedo meñique de mi mano izquierda de mi cuerpo
por más cercano que lo ponga, si no está conectado a mi cuerpo, se va a morir, se va a secar mi dedo. Y lo mismo sucede con el creyente. Nos debe de quedar clarísimo que la salvación no depende de congregarnos semanalmente. Definitivamente tu decisión de asistir al cuerpo de Cristo, a la iglesia local, pues va a determinar no tu salvación, pero sí tu crecimiento, tu madurez, tu salud espiritual. Porque cuando nos congregamos, nos edificamos, nos perfeccionamos, crecemos espiritualmente y nos integramos y convivimos los hermanos en la iglesia local. No, es que por chismoso, por chismosa, porque me miró mal. Esas son cuestiones que van a pasar en todo grupo. La palabra nos llama a someternos los unos a los otros, a someternos a nuestros líderes, a nuestros pastores. ¿Cómo uno puede cumplir estos mandatos bíblicos, obedecer a nuestros pastores, si no me congrego? Imposible. Imposible que obedezcamos a Dios si no podemos obedecer al que vemos. ¿Cómo vamos a obedecer al que no vemos? Por eso es necesario congregarnos. Tú puedes ser un cristiano, seguramente sin ir a la iglesia. Sí, eres un cristiano, eres una cristiana. Pero es imposible que un cristiano no se esté congregando. Y si en este momento no te estás congregando y ya ha pasado el tiempo, no estás en la perfecta voluntad de Dios, no estás en el perfecto plan de Dios para tu vida. Todo creyente debe de congregarse en una iglesia local, porque ahí es donde vamos a cumplir el pan integral del cuerpo de Jesucristo a través de la iglesia local. Tenemos que ser siervos, tenemos que ser humildes, servidores de Dios. Si el cristiano no asiste a la iglesia, es porque está tibio, está dormido, está bien carnalote, bien carnalota, está bien chuletudo, chuletuda, está herido, está enfermo, enferma, cansado, sin ilusiones, lastimado, ofendido, ofendida. Hermanito o hermanita, congrégate. Hermana del puerto de Veracruz, congrégate. Tal vez tienes muchas razones, pero ya queremos el cristianismo por domicilio, como si fuera una pizza. Sí, tenemos redes sociales, tenemos un montón de conexiones, pero es necesario congregarnos. Asistan, si no te están asistiendo, congréguense. Dijo Jesús que el que no recoge conmigo, desparrama. No sigamos desparramando la vida abundante que Jesús nos da. Esa es mi respuesta a la pregunta. Dios te bendiga mucho y aprovecho, congréguense. No sean flojos, no sean vagos. Por favor, no os hagáis, congrégate. ¿Qué tienes? ¿Qué estás enfermo? ¿Qué tienes? Congrégate. Yo te invito a que te congregues. Si tú vives en la zona centro y no te congregas, yo te invito a que te congregues con nosotros en el centro cristiano o en la congregación local que tú quieras, donde lean la Biblia, donde adoren al Señor. Pero congrégate, por favor. Nos vemos para la próxima. Bendiciones. Te invito a que nos visites en nuestro canal, que te suscribas si no lo has hecho, que nos regales un like, compártenos. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor. Bendiciones.